Buenos días, tengan todos. Aquí estamos, como los tres que echaron a Pedro en el pozo y Pedro no se dejó. Pedro salió del pozo, así que estamos aquí los tres para este compromiso habitual a esta hora geopolítica por todas las plataformas de 14 TV, 14 en todos los cables a nivel nacional, también el audio en tiempo real en Samantha Radio Online que repetimos a las 4 de la tarde y en nuestras redes sociales, por todas las demás plataformas. Nos pueden seguir este mismo lunes. Buenos días, jóvenes. Nuestro saludo, bienvenido a bordo a todos nuestros amigos televidentes y sepan que estamos en este contacto con ustedes en Geopolítica. Saludos a todos los amigos televidentes de Geopolítica en esta mañana de ya de febrero, listo, preparado y comprometido para seguir haciendo comunicación de compromiso. Así que, así es. Nada, muy a pesar de los pesares, de las incertidumbres en Haití. ¿Hay pesares? Debe quedar pesares porque es difícil. Y con la rimbombante victoria y aplastante en El Salvador de Nayib Bukele. Y hay alguna, yo creo que yo tengo una sorpresa. Ese proceso dejó alguna sorpresa. Ajá. Sí. ¿El de Haití o el de El Salvador? El de El Salvador dejó, vayamos por parte, como dijo Jack, el Destripador. El Destripador, ¿verdad que sí? La sorpresa fue que Nayib no sacó el 100% de los votos. Como él en su primera rueda de prensa, como era previsible, anunciado, sí, porque tiene la popularidad necesaria y el apoyo del pueblo. No, el control también. Y el control estricto, sobre todo. Porque hay que decir que cambió su constitución para poder reelegirse y que logró la reelección. Y el expediente más importante de sus grandes logros está no solamente en la pacificación, sino en la eliminación o la reducción de la delincuencia producto de la mara y del narcotráfico, están bajo un cierto control en El Salvador. No, realmente tiene un control. Ahí está la discusión de si su control ha sido mediante la aplicación de medidas de la ley, de los mecanismos legales, o si son medidas dictatoriales y draconianas. Eso, como decimos en el campo, cuando pasen los nublados, contaremos las estrellas. Vamos a ver qué va a pasar después de que Nayib Bukele complete sus 2 periodos de gobierno. En el 29 deberá terminar el que comienza ahora, debería terminar, porque uno nunca sabe. Eso es importante, y después, esa ventana que tú acabas de abrir. Sí, porque tú te acuerdas del proceso Fujimori. Los primeros 4 años, eso fue una eliminación total de lo que había sido Sendero Luminoso, la guerrilla, toda esa parafernalia. Recoger la economía, que un desastre que era, la llevó a un lugar bien sólido. Y después, cuando sintió que el poder del pueblo estaba en favor de él, él creía que estaba en favor de él. ¿Qué hizo? Se convirtió en un dictador. Mire, ese es un caso complejo, el de El Salvador. ¿Por qué? Porque los resultados que están vistos por todo el mundo son favorables a la población. ¿En cuánto terminó ahí? Póngame el gráfico. ¿En cuánto terminó? En este momento. Creo que por encima de un 80. 84. Sin embargo, una democracia no se sostiene sin equilibrio. Sí, y lo que estamos teniendo en El Salvador es un totalitarismo de un solo lado. Entonces, claro, eso al final, todo ese beneficio que él tiene, que él cree que lo tiene a su favor, mire, después lo va a aplastar él mismo. La grandeza del ejercicio del poder en términos históricos es que el que lo ejerce tiene que buscar el equilibrio de una oposición que controle a sus propios funcionarios. Claro. Porque ahí es que se dan los matices de la convivencia
del discurso, la democracia y las acciones. Todos los votos. Sí, es decir, cuando Diríamos aquí en la calle, todos los votos. 87%. cuando el poder se ejerce de manera absoluta, se desborda. Y el ejercicio se desborda y se rompen todos los equilibrios. Bolívar lo dijo hace 200 años. El poder corrompe. Claro. Y el poder absoluto corrompe Claro. absolutamente. Se creen dueños de todo. Es así. Entonces, cuando él no hay agarra... contrapeso, como dice Jorge. El equilibrio. Eso no es democracia. No es democracia, evidentemente no es democracia. Y además, porque si él es tan democrático como creen algunos, ¿por qué no hizo una constituyente para que el pueblo se expresara y modificara la constitución? Claro. No, Miren, quitó a los miembros del Supremo que Quitó no al le eran favorables a El él. Supremo, desbarató el Congreso, Oh. desbarató los alcaldes que no estaban con él. los bueno. partidos de oposición quedaron Claro. desmembrados. Así no. Bueno, él anoche decía que sus proyecciones, y deben andar por ahí, porque él dijo que sus proyecciones le estaban dando 85%. Bueno, Sí. y ahí estaba dando 87, un poquito más. Y él decía que su partido iba a ganar 58 diputados. Sí, de 60. ¿Sabe cuánto? De 60 tiene 58. ¿Sabe cuál es la cantidad de legisladores en 60. Pero además Y tú él sabes... tiene 58. Pero, No, y dijo que podían ganarlo todo. Y es verdad que lo van a ganar todo. sí, pero tú sabes cuántos eran los diputados en El Salvador. No eran 60. Ahora más. Él redujo a la mitad el Congreso. Sí, sí, sí. Los escaños. Los redujo a la mitad. Es decir, para controlarlo todo. Tener menos vigilancia, Sí, menos no, oposición. Eso al final brota. Nadie puede amarrar a los No, pueblos. no termina bien. Claro. Los que están ahora bailando aunque, muy alegres. aunque ha comenzado bien. Claro. Y eso es parte, pero la preocupación de nosotros es válida Pero y de, nosotros- de todos los organismos internacionales están vigilantes de las acciones, porque la corrupción que se puede establecer en un estado donde una sola persona tiene todo el control, raya, aunque sea en términos democráticos, con lo dictatorial. Claro, mira. Eso que Ahí no hay frontera. la gente está bailando ahora, que es muy bien, porque pasar de una situación en que los grupos delincuenciales, que no eran ni políticos, ni ideológicos, ni nada, sino delincuentes, a tener un control de la vida de los ciudadanos. Bueno, aquí nos contó en el programa nuestro querido amigo que fue embajador Marino. que fue Marino Berigüete, fue embajador Sí, Marino Berigüete. que la gente en la embajada le decía, señor embajador, son las 4:30, no podemos ir. Le digo, Pues, sí, no pero son las podemos 5 de la ir, sí, tarde. pero- Ustedes tienen No, tenemos que es llegar a a las nuestra 5 casa de la tarde antes de que tenemos que oscurezca pagarle a las maras. para poder entrar. Y hay que Entonces, decir, eso, una cosa, eso, ningún país puede querer eso, ¿verdad? no puede. Pero es- pasar de ahí al otro extremo, al otro- tampoco. y hay que decir que lo que él corrigió, las maras surgieron después de la guerra civil interna. Muchas poblaciones salvadoreñas emigraron y hubo una especie de decisión de los Estados Unidos de acoger a una gran población salvadoreña que se fijó o se asentó especialmente en la costa oeste de los Estados Unidos. Allí la falta de trabajo, el idioma, lo llevaron a delinquir. En la delincuencia en la que cayeron muchos presos. Y en las cárceles norteamericanas, que es la escuela de la delincuencia del mundo, aprendieron todos los mecanismos que tenían que desarrollar para poder defenderse de los otros grupos, del grupo de los negros, del grupo de los latinos, y allí se aposentó. Cuando soltaron esos salvadoreños, el retorno de ellos se convirtieron en las maras, que no son más que esas La mara- estructuras. Las maras tienen un origen, como tú señalas, en Los Ángeles. En Los Ángeles, sí. En la costa oeste. Pero tú hablas de que Estados Unidos fue La escuela. en la cárcel. No. La escuela de verdad en la calle de los La Estados calle de Unidos. los Estados Claro, Unidos. son las calles, no la escuela, no la prisión, pero referiste ahí de refilón un dato que no puede estar desconectado de toda esta descomposición que hubo en El Salvador, que fue la guerra. Sí, claro. Guerra civil. Bueno, la guerra civil
una guerra de más de 180.000 muertos. ¿Y qué surge después de la guerra? La guerra dentro del marco de la Guerra Fría, Que ese de era ese caliente. mecanismo, que esa era la Esa era caliente, caliente, porque la era- caliente real. Era el grupo Farabundo Martí, que después se convirtió en partido y fue gobierno, contra el status quo en El Salvador. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué surgió de la guerra? Surgieron los paramilitares, los grupos de exterminio, los grupos fomentados, apoyados, alimentados. Por los quién? Estados Unidos. Por los Estados Unidos. Claro. A través de un individuo que anda por ahí, que yo no sé, yo digo que a Dios se le pasan cartones. Sí. Tú no crees en Dios y a veces yo tampoco quiero creer en Dios. Porque Helio Abrams, que anda por ahí Sí. todavía vivo, ese es un cartón que se le pasó a los Estados Unidos. Que fue encargado del hemisferio, para el hemisferio americano, en el gobierno pasado de Sí. un asesino que ha sido... Pero un asesino frío. Claro, no solamente en El Salvador, que creó los paramilitares, encabezado por Roberto D'Aubuisson, que Sí. hizo barbaridades allá, sino en otros países. En otros países, esos grupos Sí, paramilitares. Helio Abrams. En El Salvador, Sí. que después Arena, que después vino convirtiéndose también en un partido político importante en El Salvador. De extrema derecha, ¿verdad? De extrema era un partido. Sí. Ganó elecciones y dirigió el país hasta que Bukele lo ha convertido en nada. Sí. Pero esos paramilitares, esos grupos de exterminio creados por los Estados Unidos, después fueron derivando hacia la delincuencia común, Sí. hacia esos grupos. Es que es muy delgada la línea, es muy delgada la línea entre la delincuencia y el combate que se hace a ella. Por eso la droga tiene y los carteles, esa importancia en todos los países donde la debilidad democrática y las decisiones son unilaterales, siempre terminan en esa condición de aplastar al pueblo y de lograr beneficios económicos y políticos de grupos y sectores que son los grandes beneficiarios de esas acciones. Lo importante es que en El Salvador vive lo que le llamamos una borrachera en términos políticos. Es así. La borrachera, después de la borrachera, siempre ¿sabes lo que viene? Una resaca. Una resaca que se después tiene tú- mamacita. Oye, pues yo Cuando no- ellos despierten de esa borrachera que están gozando ahora muy orondo. Miren, hay otro Porque tú punto. te imaginas que una borrachera que tiene más de 76,000 personas en la cárcel. Eso es Miren, sostenible. hay Óyeme bien. 76,000 Sí. El porcentaje más alto por mucho de toda América Latina. per cápita por Sí, población. claro, porque El Salvador es un paísito. Un país Quieren ser muy millones de pequeño, habitantes. el más Sí, pequeño ¿cuánto? de Centroamérica. Sí. Miren, Con 76,000 gente presa. hay otro punto Ja. que en América está preocupando y que está produciendo mucha muerte, que es en Chile, el fuego. Ah, sí. Sí. Ese Un fuego fuego Chile. calcinante que está destruyendo toda la parte central de Chile. Valparaíso, que es el lugar de las playas más hermosas que tiene Chile, y allí más de 10,000 casas Viña han del sido Mar. destruidas, Villa del Mar, el festival que se ejecuta allí, que siempre he visto por toda América. Todas esas casas de la clase media en las montañas y de la clase baja han sido destruidas, y se estima que van más de 130 muertos. Sí, Y sí. hay más de 200 desaparecidos, de gente que no se sabe dónde están. Y las evaluaciones están en proceso. Hay que rezar, ayudar y buscar la forma de Bueno, que... con rezo no se va a resolver. No, bueno, rezar, ¿Tú te imaginas? desde este punto no podemos hacer otra cosa. Ah, bueno, sí. Desear que se quede. La buena vibra. Desear que La caiga una buena vibra, el lluvia, deseo, ¿verdad? que- Y calme. una gran lluvia, que hay una sequía permanente que está dando gran impacto en varios países. Mira lo que es el mundo extraño, porque en esa parte del mundo, sequía, cuando es de casi en América completa, Temporada de lluvia. claro, no solamente de lluvia, sino de verdura, es decir, de verdor, De ver- de verdor. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en el verano, y Ellos, aquí, ellos están viviendo el verano. ellos ahora. también viven el verano. Es decir, Claro. en ese En el cono sur, el hemisferio sur. Claro, en ese cono, en ese hemisferio, ahora es el verano. ¿Sí? Mira qué contradicción.
Pero ojalá La contradicción, ¿no? Es un asunto del globo. para nosotros. Es asunto del globo y de Claro. lo que es el cambio climático y de cómo las temporadas han cambiado, tanto Sí. la de lluvia como la de sequía, y la naturaleza está ofreciendo un panorama que es complicado y que no hay solución más que la puesta de acuerdo en las acciones que hay que hacer para bajarle los grados a la temperatura que requiere el globo, y no estamos trabajando en eso. En España hay una situación Hay que parecida con hay que decir que, con la falta de agua. hay que decir que en Chile está la gente se confunde como que el desierto más caliente, más árido que hay es el Sahara. Sí. No, está en Chile. El Atacama. El Atacama. Sí. El Atacama. No La solamente más eso, árida de todas. la más árida, el más seco, y donde no hay presencia de nubes por la falta de lluvia. No hay no. presencia óyeme, De lluvia. de lluvia, y allí están instalados los laboratorios científicos de exploración espacial más importantes del mundo en el desierto de Atacama, por la nitidez de esa región en poder accesar en todo el espacio, porque no hay muchas nubes, al espacio para investigación. No hay Allí nube. hay uno No hay nube nunca. que no llueve. Y ese desierto de Atacama, que es muy rico en minerales, que vive también en disputa territorial, una parte importante, entre Bolivia, Perú, y ahí históricamente se han producido unos enfrentamientos entre esos países por el control del desierto, y después que se descubrieron que las grandes minas que hay allí de cobre, especialmente. tierra rara. Y tierra rara, Sí. que son los elementos tecnológicos ahora del gran desarrollo Tecnológico del mundo, del claro mundo. que sí. Del presente y del Así es. futuro. Y frente al espacio más amplio que hay, que es el Océano Pacífico, hay una vaina inmensa. Todas las posibilidades. Incluso la comunidad científica, como tú dices, hace grandes experimentos ahí en esa zona. Sí, porque hay muchos elementos que permiten incluso comparar con posible composición de otros planetas u otros. Sí, territorio otros comparable de los experimentos, de que en otros planetas lo que más se parece a esas regiones son esos territorios en la tierra del Atacama. Así es. ¿Nos vamos a la pausa o seguimos con Haití? Vamos a la pausa. Y bajamos con Haití. Así es. Bueno, decir que en Haití la cosa está bien difícil, eso es como una redundancia. ¿Por qué? Haití siempre ha sido un espacio de confrontación permanente de sus sectores internos. Pero ahora, el elemento que matiza la nueva situación es la lucha que lleva a cabo, que parece que es un tipo que está ganando mucho terreno. El narcotraficante regresado a los Estados Unidos, Guy Philippe. La última embestida de este ciudadano es hacia el derrocamiento del primer ministro, una tarea en la cual él tiene bastante experiencia, porque En golpe de Estado. en su golpe de Estado y conspiraciones. Mientras eso ocurre, ya lo hemos dicho en otras oportunidades aquí, ya Haití no forma parte del interés geopolítico. La lucha, lo principal ahora está en otros sectores, está en otra zonas región del mundo. y en otra región, en otras Haití zonas. ya no importa. Haití solamente le importa a la República Dominicana por una cuestión bastante sencilla, que es el único que tiene frontera con este país. Entonces nosotros somos los más llamados a vivir en permanente grito para que eso se resuelva. Va a terminar, obviamente eso va a terminar en un deterioro aún mayor de lo que es una situación bastante deteriorada que viene a partir de todos los traspiés que ha habido en ese país. Entonces ahí se conecta con el caso del intento de la formación de
la fuerza multinacional, que tampoco eso ha caminado, porque en Kenia hay problemas para que se forme la fuerza, pero además Y Naciones Unidas no ha buscado los recursos. no, a eso voy. No es solamente la formación de la fuerza que tiene problemas en Kenia, sino que no ha habido, no han desembolsado un peso todavía. Todo el mundo le digo, sí, fórmela, que nosotros le vamos a proveer los recursos. Y no han aparecido los recursos. Mientras tanto, el deterioro de la situación haitiana es de mal a peor. Eso es lo más lamentable para nosotros. Bueno, realmente uno tiene que reiterar otra vez y otra vez la situación de Haití por las condiciones únicas que tenemos los dominicanos con Haití. Además de ser nuestro vecino, ¿verdad? Compartimos una isla con Haití, es además una fuente importante, no solamente de trabajadores, sino también para el comercio de la República Dominicana. Es decir, lo que pasa en Haití de manera inseparable afecta a la República Dominicana. Sin embargo, ahora, la situación que se da con Guy Philippe, que es un elemento, digamos, nuevo al escenario ya frágil de Haití, uno no sabe realmente cuáles son las piezas que juegan los Estados Unidos en el conflicto en Haití. Porque Estados Unidos tiene el control de Haití, quita al presidente, lo pone, y cuando le da la gana. Es decir, Philippe viene supuestamente preso de allá en Florida, y llega y se convierte en un líder en Haití. Y ya ha anunciado para el miércoles, ¿verdad que sí? Dijo que llegaría a la capital con su grupo, que le llama hasta revolución. Óigame bien, ¿eh? Qué osado es ese. No solo osado, no, ¿cómo se llama? Cuando se hace tú que eres más religioso que Que eso es lo que es un atrevido. no sé, una profanación. Sí, de la palabra revolución. Sin embargo, el día 7, que es justamente el miércoles, se cumple un aniversario de la fecha donde se derrocó No, y que debería asumir el nuevo gobierno. Claro. Sí, esa fecha es emblemática para los haitianos. Y el anunciado que llegaría con su grupo a derrocar al presidente. Al primer ministro. Otra vez como derrocaron a Baby Doe en 1986, justamente el 7 de febrero. En ese esquema, Sí. hay cosas que nosotros no podemos evitar y cosas que somos dolientes directos, porque es imposible evitar que los peces crucen la frontera en las aguas marinas común. Es imposible que los pájaros sean atajados en una frontera. Es imposible que los virus, por eso cuando se arma el cólera, que traen la misión de Nepal a Haití, es una bacteria. un mes después pasa. La bacteria no hay forma de contenerla de un lado o de otro. Hay cosas que territorialmente en las fronteras usted no puede contener. República Dominicana siempre va a ser el espejo del reflejo de lo que está sucediendo en todo momento en la población y en la nación haitiana. Usted no puede ponerle una valla al viento. Al viento, tú no puedes ponerle espacio, tú no puedes evitar que el sol brille o deje de brillar en la isla completa. Entonces, requerimos por parte nuestra, ya que en términos históricos no podemos participar en ninguna de las acciones directas sobre el territorio haitiano, pese a que ellos en varias ocasiones han tenido la osadía de ocuparnos a nosotros, desde República Dominicana nunca ha salido una misión para ofender, mancillar o tratar de reconquistar o de retomar el territorio haitiano. Entonces, República Dominicana lo que requiere es, dentro del esquema de lo que está sucediendo a nivel global y a nivel de los organismos internacionales, es tener una política bien clara con relación al régimen haitiano, que no la tenemos. ¿Producto de qué? A que el tema aquí también en República Dominicana es muy maltratado por los diferentes sectores y las divisiones internas son mayores que las que ocurren en el propio Haití con relación al tema de las soluciones de lo que debe ser un planteamiento coherente de República Dominicana con relación a los temas
que hemos mencionado, en tema salud, en tema educación, en el tema de reforestación, en el tema de las aguas, de la hidrología, en el tema de la fauna. Nosotros no tenemos nada, más la que hacer un convivencia. proyecto de convivencia, que no podemos evitarlo. Miren que si los haitianos son divisionistas internos, nosotros somos peor, porque el tema haitiano nos divide. Y allá lo unifica. Grandemente. Allá lo unifica. Allá No, nos unifica. allá son unificados. Sí. El tema El tema dominicano allá unifica claro, a los unifica, haitianos. El sí, tema sí, dominicano allá no hay Y conflicto con eso. Y aquí nos divide. Sí. Aquí no divide. Por muchos prejuicios de diferentes matices que tenemos, unos por antihaitianos, otros por un nacionalismo real, otros por racismo, otros por conveniencias económicas, todo un conjunto de elementos que crean una fricción interna en nuestro país respecto de Haití, cuando debería ser todo lo contrario. Pues si Haití, aunque no es un enemigo bélico Que potencial, amenace la no, población. pero sí hay una situación que nos crea dificultades serias. La migración, La deforestación. el cruce de armas. La cultura es un tamaño todo, terrible. las enfermedades. El narcotráfico. No, porque aquí hay de sobra. ¿eh? Aquí hay de sobra. Pero es un, Sí, pero- es un mecanismo que hay que discutir para la isla No, completa. para la isla sí. No, porque este es un corredor. ¿Y quién Un lo va a corredor. La isla es un corredor y hay que hacerlo de manera conjunta con Haití, evidentemente. ¿Y cuál es la contraparte? Entonces lo que estamos hablando es el tema. ¿Pero cuál es la DNCD en Haití? ¿Ustedes la conocen? Sí, la NCD en Haití, sí. No hay ninguna. El cartel completo del territorio. Una pandilla que quien controla. Todo el mundo sabe que lo que le llaman el canal de los vientos, que pasa después de Haití y va camino a México y a cosas, es una ruta expedita. Y el que. ¿Los vientos para qué? Para acá. ¿Eh? El canal de los vientos para acá. Para acá, allá en el Caribe, el del Caribe que está para allá. El de los vientos, el que va bueno, para Puerto Rico. El que va a Puerto Rico. Pero el que viene para este lado. Incluso hay una ruta especial. Y todo el mundo sabe que en Haití, históricamente, quien controla esa ruta, la que pasa por allá, controla el gobierno, quita y pone el gobierno, y hace de todo. Todo el mundo lo sabe eso. La Fuerza Armada de verdad son los Claro, carteles. ese cartel, el que domina ese control. Y tú te imaginas que un grupo queriendo ¿Y quiénes son controlar eso, o los militares, No, pues, son parte de los beneficiarios. claro. ¿Dónde están los beneficiarios reales de eso? Ah, bueno. Juégatela. Ajá. Ellos ayudan a quitar y a poner gobierno también. Entonces, ¿Quiénes controlan eso? una cosa- Entonces le viven, esa pendejada que viven va a engañando a uno, creyendo que es otra cosa, pintándole cualquier vaina. ¿Quién dijo? Si la lucha por Haití es ¿quién controla eso ahí? ¿Quién controla esa Y ruta? al final los beneficiarios de eso son los protectores Claro, de los militares y los narcotraficantes que están en Estados Unidos. claro. Y los Estados Unidos los quitan y los ponen cuando quieren. Cuando Porque le aquí da la filieran control, los quitan, los llevan para allá, ahora lo traen para acá. Oye, si Estados Unidos quisiera, de Haití no sale una libra de cocaína. Claro. Digo, pero pasa, no? pasa por Haití, pero no es en Haití que se hace. Como de hecho, todas las políticas norteamericanas con relación a la isla están matizadas por este expediente. Recuérdese que en los años 90 comenzó esa migración masiva de barceros haitianos llegando a Miami, Sí. porque es un paso directo, porque el Caribe tiene esa condición que todo es como muy cerca, muy cercano. Y si, imagínense ustedes, si en términos históricos los taínos, los ciguayos, cruzaban a remo de En una esa isla a época. otra, en esa época, no en Yola, señor, eran en unos cayucos. Vaya nuestro saludo a Cayuco, el artista famoso dominicano de Michi, cruzaban a Yola. Y si lograban eso, en la actualidad, esos barceros que en los 90 haitianos salían a Miami, fueron detenidos con una presencia militar naval de Estados Unidos que hizo una especie de bloqueo. Una especie de bloqueo, no. De no, bloqueo. bloqueo. ¿Y para dónde cogieron entonces los balseros? Rompieron los cayucos, rompieron la yola y comenzaron a fluir masivamente a la frontera dominicana
y desde ese punto han estado permanentemente en esa filtración con una componenda, se dice que de grupos militares que cobran o que tienen algún tipo de peaje beneficiario Eso es de ellos, de eso es de esos ellos. corredores. ¿Qué dicen? Es de Pero ellos. tú sabes que antes, Yo no me atrevo cuando a agarraban firmarlo a un porque yo guardia, no tengo documento de eso. el ni castigo, fílmica. mira, el castigo de un guardia antes era, Te voy a traer un libro te va para a que mandar para la lo frontera. comentes. Pero ¿cuándo ¿Cómo- era- cómo pero- castigo? Pero ponle fecha porque el problema tuyo es ese. ¿Cuándo era que ocurría eso? ¿Cuál era el castigo? ¿Cuándo? ¿En qué época? Bueno, Tú ves, ¿cómo ahí, que ahí porque se tranca. en tú los ves. gobiernos, estamos hablando de los años 70, 60, 80, hasta los 80 todavía era un castigo mandarlo por la Parte frontera. de la ¿no? frontera. Sí, ahora es un premio. No, ya En los 80 ya era un premio. Ya era un premio. Y era un premio, los pajes eran muy secretos ese premio. El castigo era realmente cuando Trujillo. Sí, no, y antes de Trujillo, en los 70, no, va para la frontera, el guardia. Bueno, Después de Trujillo. ya Ya era un castigo, ya era ahora no. ya era negocio. Ahora el que lo manda para la frontera está feliz y contento. Pero Llegó a la zafra. Anteayer, el CARICOM, a través de Trinidad y Tobago, le pidió a Haití que por favor resuelvan, a los líderes haitianos, resuelvan el tema de las elecciones para que Haití comience a normalizarse. Pero como elecciones. Y sí, es un punto de partida y que se pueda frenar la inmigración. Porque Trinidad y Tobago tiene una política bastante dura contra los haitianos, los inmigrantes haitianos, que nosotros los agarramos y los metemos en una camiona, como dicen popularmente, y Lo devolvemos. y lo ponemos en la frontera, con un vehículo con aire acondicionado. Bueno, en Trinidad y Tobago los agarran y los enjaulan. Los meten en una jaula y a las 2 horas para Haití de nuevo. Enjaulados como si fueran animales salvajes. Y son de los países, son del Como en conglomerado. los tiempos de la esclavitud que Sí. eran traídos. Eran los- Que ellos fueron traídos ahí en los así, en barcos, esas condiciones. Sí. En los barcos negreros. Y ellos entonces tienen una doble política porque cuando hay que protestar contra la República Dominicana por supuesto maltrato contra los haitianos, ellos se coaligan y nos atacan a nosotros. Cuando su comportamiento frente a los haitianos es un comportamiento totalmente antihumano, muy contrario a lo que hacemos nosotros, que ni golpeamos, ni maltratamos. Bueno, se detienen y lo llevan a un lugar de detención y después los mandan a Haití. ¿Tú sabes cómo le llamaba mi abuela a ese tipo de comportamiento? Ella lo resumía todo en frases cortas, pero en los llamados refrán. Consejos vendo, mas para mí no tengo. Así es. Lo que sí tenemos es la pausa. Bueno, ayer era domingo, el próximo domingo y el siguiente ya son elecciones municipales en la República Dominicana, de modo que faltan 14 días. exactamente 14 días. Todo está alineado para que se celebren esos comicios. La Junta Central Electoral no se puede negar que ha venido haciendo un trabajo bastante dinámico y tomando las medidas necesarias la que corresponden al órgano que organiza los comicios para que no haya sobresaltos. ¿Cuáles son los sobresaltos? Siempre hemos dicho que la Junta organiza las elecciones, la gente va, saludos, Jorge, la gente va a votar y el problema viene después cuando comienzan a contar los votos y comienza la rebatiña, comienza el regateo, comienza el pataleo y se termina incidentando el proceso. Afortunadamente, la madurez que ha ido alcanzando el liderazgo político y la sociedad en sentido general ha ido también dejando atrás esos sobresaltos, pero siempre hay la posibilidad de que se presenten dificultades. Esperamos que en esta ocasión no se tenga que lamentar nada y que sencillamente la Junta y las juntas cuentan votos y el que tiene 5 le gana al que tiene 4. No hay que buscarle muchas vueltas al asunto. Mira, ojalá que
que este proceso, después de una experiencia tan dolorosa y negativa como fue la del 16 de febrero del año 2020, en la que por primera vez se suspendieron unas elecciones. Y por cierto, no hay culpable de eso se quedó así. Como todo aquí. Es una barbaridad. Y ni hay un fiscal nombrado especialmente para hacer las investigaciones de la pérdida de más de 20.000 millones de No, pesos. eso se quedó así. Es decir, Ya. eso es lo doloroso, que debimos aprender de esa experiencia para ¿Cuántos poner algún hospitales, nivel de cuántas candado. escuelas, cuántos niveles de educación se hubiesen creado? Claro que la democracia tiene un precio, pero hay una democracia también que es beneficiaria de grupos y sectores que están permanentemente al acecho de esa cantidad de dinero que circula en todos los procesos electorales. Y ahora en mayo, dentro de 2 semanas, vamos a tener otro proceso democrático. En febrero y en mayo también. Luego en mayo. En mayo, sí, excelente la corrección. Es ahora en febrero, dentro de 15 días, que tenemos un nuevo proceso electoral municipal y el pueblo siempre es el engañado, porque hay un proceso del que mencionaba correctamente Nelson, que hay una frase que también lo tipifica. Acta mata voto y transmisión de acta mata el acta. Y mata los votos. Y mata los votos. Y entonces los votos nunca aparecen y como aquí como en la parte de imitación de la música mexicana de Jalisco, aquí nadie pierde. No, aquí el que pierde arrebata. El que Sí. pierde No, arrebata o no reconoce. el que pierde siempre patalea, no arrebata. Bueno, trata de arrebatar. Trata de arrebatar. Sí, sí. Porque, mira, y eso tenemos que aprender como sociedad y como clase política. Porque yo he escuchado... Clase política, aquí existe eso. Bueno, digamos, tenemos que crear entonces la clase política, ¿entiendes? Porque tenemos que caminar hacia otro estadio. No es posible que en cada proceso haya toda esa denuncia porque es verdad. Aquí las juntas municipales, realmente en los pueblos, ahí se cambian y se quitan y se ponen candidatos. Sí. No es la expresión libérrima de la gente expresada en las urnas, sino que esas actas ahí se agarran y se componen. Y hay un mercado vulgar ahí en ese proceso. Y eso es penoso. Nosotros creo que deberíamos transitar, repito, a otro estadio, otro escenario que no sea eso. Eso lo puede resolver la transmisión simultánea de datos. Directo. Pero Ahí se acaba ahora el hay, relajo. hay una resolución importante Sí, que tomó la Junta, así es. que es que se va a permitir a los delegados que tomen Tomar fotos fotos con y sus mandarla. celulares de todo el proceso y enviarla y de las actas Sí. para que haya una certificación en información cruzada vía de los partidos políticos que puedan hacer sus reclamaciones con tiempo. Jorge, pero tú eres un veterano de las líderes políticas. Tú has participado en juntas, tú has sido delegado. Nosotros hemos sido... Y viene de una experiencia importante. Es muy importante. Nosotros hemos sido delegados y hemos sido funcionarios de junta, Sí. de mesas. Y sabemos que en la mesa todo el mundo sabe lo que ocurrió. Sí, lo que pasa es que hay que decirlo dolorosamente. Todo el mundo sabe dominicano cuántos votos sacó fulano. es sensible frente a las posibilidades de que es una mercancía que se compra fácil. Se vende fácil. El voto. No, el voto no. La decisión es ahí. Ahí se pone de manejo. acuerdo. Sí, una cosa... Aquí oye, Jorge, aquí la gente no se imagina el dinero que se maneja aquí en los delegados de la Junta Municipal. Comercio. Y de los procesos electorales. Vulgar, Sí, sí, vulgar, un comercio vulgar. Sí, porque mira, los partidos políticos, por experiencia te lo puedo decir, porque la maestría en eso la diseñó en el país especialmente los chilenos, que fueron los que enseñaron al Partido Reformista la estructura necesaria que había que hacer para... Y los venezolanos. Y los venezolanos para... Porque el modelo electoral nuestro fue una imitación del de Chile. Por eso el mecanismo de distribución de circunscripciones. Y por cada circunscripción se establece un grupo de centros de votación que agrupan un número de mesas, especialmente en los centros escolares. Entonces los partidos lo que hacen es que diseñan una vivienda cercana a un punto donde suplir
y donde controlar y donde tiene un personal para tener toda la logística necesaria para alterar, modificar o evitar que le alteren o le modifiquen sus votos en cada una de las mesas electorales. No, porque al final lo que se convierte en una lucha de mañosos. De mañoso, Sí. efectivamente. A ver cuál es más mañoso que el otro. Y ahí está la clave. De toda la, Y todo el historial. yo digo, repito, es una pena Claro. que ese mecanismo sea el que se exprese finalmente en quién ganó y quién perdió. Porque Y a eso es fi- democracia real. Y a final de cuentas, muchos de los delegados llegan a unos acuerdos en los Claro, conteos, Claro que sí. que eso da pena. Sí, doloroso. Doloroso porque cambian la condición. Un delegado de los partidos pequeños, y ahí es que está la clave, decía precisamente el presidente Balaguer en su momento, las elecciones se ganan y se pierden en las mesas electorales. Ahí. Y ahí era que él tenía la estructura organizativa de un personal adecuado, diseñado, porque hay cosas de tramoya que se dan, Y cuando o sea, fuera de Y cuando del faltaban los proceso. votos, entonces lo arreglaban en la Lo Junta. arreglaban en la Junta. Entonces se dan todos los espacios de esos esquemas, pero lo hacen todos los partidos, no era solamente que estaban en el poder, los que estaban en oposición se inventaban una maña. Sí, pero un delegado, nosotros oye, fueron más víctimas de esta vaina. pero un delegado, pero Sí. no es un problema, No, yo acuérdate sé. que estamos analizando en términos generales. Sí. Un delegado con un dedo pintado daña votos, que es una cosa increíble, le pone la mano y lo entinta sin darse Sí, cuenta, sí, sin sí. darse cuenta no, Es mañosamente. que al final es una... Porque es que son acciones Al de final un es- lado y de otro que son negativas para el Al proceso. final es una lucha de mañosos. A ver Sí, cuál es sí, más sí. traposo que el otro. Sí. Y se asemeja mucho a la guerra porque se dice siempre que la política es una extensión en época de paz de la guerra y de los Claro. enfrentamientos Es la entre guerra- de los grupos Es la guerra sin armas. sin armas. Sin Sí, armas. esa es la clave. Sí, y se establecen todas esas estrategias. Es así. Este fin de semana, bueno, como es natural, hubo cualquier cantidad de actividades de los partidos. Sí, el Los pre- presidente los estaba can- para el, Los candidatos presidenciales se montan en las municipales para promoverse ellos. promover. Sí, oh. Y el presidente anda haciendo caravana. Estaba en el noroeste, el de la Fuerza del Pueblo, Fernández, estaba por el sur. Estaba por el sur. Y Abel Martínez estaba estaba por el norte. Por el norte. Entonces, ahí se da una combinación, pero fíjate que en eso ha funcionado también muy bien el concepto democrático, y es que esa política que se diseñó en un momento determinado, que los jefes de campaña se comuniquen para estructurar la presencia de cada una de las caravanas, para evitar choque, enfrentamientos, porque la militancia no se da cuenta a veces de las componendas y de los acuerdos que existen entre las cúpulas de los partidos, que no son enemigos. Que no son y compo- no son componendas, no son acuerdos. Es una forma, exactamente. Un acuerdo de evitar problemas. evitar No, problemas y que el enfrentamiento llegue dentro de las No, porque militancias. superamos esa situación. En Claro. los tiempos de la bandera colorada, era difícil. En los fusiles. En los fusiles. Era difícil. A donde quiera llegar una caravana del Partido Reformista, y yo recuerdo cuando era niño, era una vaina que era temblando, todo el que era de oposición, Todo el entorno estaba de... todo era temblando, porque era un contó. Y el que se asemejan, que sea decir una cosita en contra de eso, lo arrastraban también. Eran tiempos difíciles. Es extremadamente difícil. difícil. Pues yo me acuerdo que yo decía, mierda, están los reformistas. Temblando. Muchachos, Corre, todo el mundo para la orilla, para atrás del patio. Bueno, lamentablemente el fin de semana pasado, el anterior, hubo un altercado en Castañuela, allá en San Sí. Montecristi, donde hubo un muerto. Se espera que la campaña, uno siempre es recurrente, que la campaña no debe llegar a vías de hecho, enfrentamientos que terminen con muertos o heridos. Naturalmente, las pasiones Se suben desbordan. tanto que a veces es muy difícil controlar esas emociones. Y creo que los partidos tomaron medidas para evitar No, pero ya encuentros. los muertos ya son, eso es del pasado, aquí en campaña. Además que Es muertos, una gran cosa, el ¿eh? muerto Para de este campaña país. Muerto se queda. muertos no se paga. Solo en creo que fue en el año 2000 o 2012 que mataron uno en Moca. Escasamente se cuentan, con lo Nuestro- de no llegan a 5 las últimas 10 elecciones. Nuestro No, llamado, eso ha cambiado. nuestro Claro. llamado es a la población para que acuda a votar
dentro de 15 días, este 18 de febrero, a las urnas para que elijan sus representantes a todas las demarcaciones territoriales de los síndicos, distritos municipales, directores, regidores. Voten, señores. Sus representantes que al final No son nada representan representantes. a ellos mismos. Hasta mañana.